¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente aquí por CEMAS, a través de Facebook Live, en nuestra página, en nuestro fanpage, CEMAS App, para conversar de innovación, de emprendimiento. Voy a saludar primero que todo a mis partners, luego a nuestro invitado, lo presentamos con bombos y platos, ¿no es cierto? Estamos con Felipe Díaz, docente de emprendimiento y de innovación, con Jorge Sangüesa. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. Hola, ¿todo bien por acá? Perfecto. Y ahora sí, vamos a presentar a quien ustedes están viendo ahí en el recuadro, Héctor Jorquera, asistente social de la Universidad de la Frontera, MBA de la Universidad Mayor, docente del MBA de la Universidad de la Frontera, fundador de la red Eco90, además emprendedor social, Achoca, fundador de Araucanía Hub, director de Vinculemos, consultor empresarial y speaker. Tiene todos esos pergaminos nuestro invitado Héctor Jorquera, a quien saludamos. ¿Cómo está ahí, Héctor? Buenas tardes, bienvenido a CEMAS. Hola, Cristian, buenas tardes. Les Y saludo desde justamente, Temuco, ya estoy cuarenteneado. así es, desde Temuco, cuarenteneado y también con algunas medidas restrictivas, ¿o no? O sea, con barreras sanitarias ahí. Así es, estamos ¿Sí? con controles sanitarios y como ustedes saben, no solo con el toque de queda nacional, sino que con prohibición de circular, así que hay que pedir permiso. Yo, terminando con ustedes, voy a ir a pasear al Simón, que es la mascota, y hay que tramitar ahí un permiso de 30 minutos. Perfecto. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos con Héctor justamente para hablar de emprendimiento de innovación social, así es que pueden hacer preguntas, pueden digamos, interactuar con nosotros. Está Felipe y Jorge también disponibles para poder conversar con nuestro invitado. Y vamos a comenzar, Héctor, pidiéndote algún tipo de definición, separadamente, son cosas distintas, ¿no es cierto? Innovación y emprendimiento. Comencemos por lo primero, emprendimiento social. ¿Cómo lo definimos? Cuestión compleja, porque te imaginas el problema para mis hijos cuando les preguntaban qué hace tu papá, carabinero, tu papá, profesor, enfermero, y tu papá, emprendedor social. Entonces le preguntaban ya, pero ¿cómo paga el dividendo? ¿Cómo paga la matrícula? Eh, yo diría que podríamos verlo desde simple a complejo, o sea, podría ir desde que es una actitud frente a determinadas situaciones de la vida o también frente a una profesión o una carrera. En mi caso es derechamente una carrera, digamos, es algo a lo que uno se consagra y que te permite estar, digamos, permanentemente lidiando con brechas. Yo diría que el emprendedor social básicamente es un abreviador de brechas, ¿no? No es alguien que resuelva problemas necesariamente, sino que alguien que abrevia brechas. Es decir, hay miles de brechas en las sociedades, en el medio ambiente, y los emprendedores sociales, al menos los que yo conozco, son generalmente abreviadores de brechas. Muchas veces no terminan su tarea. Por eso yo digo que la brecha se abrevia, no se termina. Y en otros casos muta. Por ejemplo, cuando el doctor Monkever se consagró a combatir la desnutrición, por ejemplo, y lo logró, y eso nos ha dado una relación peso-talla muy distinta a las generaciones actuales de las antiguas. Tú ves que la brecha hoy es la obesidad, por ejemplo. Entonces, las brechas van mutando como los virus, y por lo tanto los emprendedores sociales van apareciendo de distintos ámbitos también. Pero yo diría que básicamente eso, es una persona que abrevia brecha y está consagrado usualmente a buscar soluciones para disminuir esa brecha. Felipe, Jorge, ¿cómo complementamos esta definición que nos hace Héctor? Yo más que complementar, le quiero preguntar, ¿cómo con esa diferenciación, Héctor, cómo con esa definición diferenciamos de los emprendedores no sociales? Es una buena pregunta porque alguna vez recuerdo haber leído un artículo bien flemático de un director de un grupo de emprendedores económicos que decía que se gastaban tinta cuando al final, ¿para qué gastar tanta tinta si al final éramos lo mismo? Yo diría que haría ahí dos tipos de distinciones. La primera distinción es que no todas las personas son emprendedoras. Se ha hecho un abuso del concepto en las últimas 2 décadas, diría yo, especialmente la última, porque cuando tú comercializas, por ejemplo, tú eres un comerciante, pero no necesariamente eres un emprendedor, digamos. Entonces,
ahí no hay ninguna brecha que resolver, hay que llevar una mercadería o un servicio de un lugar a otro, o entregárselo a quien lo requiere, pero yo diría que ahí hay una primera distinción, o sea, no todas las personas son emprendedoras, ¿ah? Las habilidades comerciales no son habilidades emprendedoras necesariamente, aunque forman parte de las habilidades que constituyen un emprendedor de cualquier ámbito. Y lo segundo es que, en general, uno distingue a los emprendedores sociales o ambientales porque son consagrados, ¿ah? Yo puedo dar el ejemplo de mi amigo Víctor, por ejemplo, Víctor Durán, estudiamos juntos en la Universidad de la Frontera, él es tecnólogo médico, y ustedes si lo googlean se van a encontrar con que Víctor está consagrado a salvar el lago Villarrica, porque él es de ahí, él ama el lago y a partir de ahí él explora los otros lagos para buscar también mejoría y ha conseguido que se dicten normas, ya educa personas, educa a las comunidades, etc. Entonces uno dice, Víctor está consagrado. En cambio, un emprendedor económico, si ve que le está yendo mal con el lago, se cambia rubro. Es decir, le da lo mismo si puede vender autos, papas, tomates, y legítimamente, ¿eh? No estoy burlándome eso, estoy diciendo que una cosa, cada uno sabe, digamos, cómo se gana la vida, pero lo que distingue a las personas que están dedicados al emprendimiento social y cultural, por ejemplo, de los que están dedicados a los emprendimientos de negocio, es que usualmente el que está dedicado al emprendimiento de negocio puede cambiar de rubro cuando los márgenes de utilidad son malos. Ahora, en general, yo diría que lo podemos abordar después, comparten todas las mismas habilidades, sí. Hay emprendedores económicos bien notables, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que hacer los dos distingos entre emprendedor versus comerciante, y luego al interior no somos todos iguales. El aquel que persigue el beneficio propio es claramente un emprendedor económico unipersonal, digamos, ¿ah? O que está persiguiendo el bien de su empresa. En cambio, hay una serie de emprendedores que logran combinar bien, por ejemplo, lo económico, lo social y lo cultural, y provocan transformaciones bien interesantes. Jorge, tú con la palabra. Jorge, no sé si tú crees. Sí, yo ahí, una de las cosas interesantes que a veces que hemos tenido un par de conversaciones sobre la agregación del valor y el valor en el emprendimiento y cómo se ve desde el punto de vista del emprendimiento social y el emprendimiento más probablemente convencional, o ese emprendimiento que busca perseguir el beneficio propio, que como tú decías yo lo encuentro súper legítimo, pero son cosas distintas. Y ahí creo que tiene una mirada bien interesante tu Héctor, que nos podría aportar. Por eso. Mira, yo diría que la lógica de la generación de valor está llena de mitos, ¿ah? Yo les recomiendo ahí que lean a Mariana Mazzucato, que ha escrito libros bien notables. Y el último, si no me equivoco, se llama El valor de todo, ¿ah? O El valor de las cosas, no me recuerdo bien el título. Pero yo diría que ahí hay elementos que se han ido tiñendo de mitos, digamos. O sea, esta mitología sobre el emprendedor del garage, por ejemplo, nos ha hecho bastante daño en el mundo que estamos viviendo. O sea, después de esta crisis que estamos viviendo, ya hemos vivido la sociedad los chilenos y varias partes del mundo, se ha puesto en entredicho que haya cierto tipo de emprendedor que genere mucho valor, como el emprendedor tech, por ejemplo, el tecnológico. Los modelos, si tú lees, por ejemplo, incluso si tú ves los concursos de Corfo, te vas a encontrar con que en general se está apelando a que usemos mucho la tecnología, nos digitalicemos. Es una tendencia incontrarrestable, vamos a tener que digitalizarnos todos tarde o temprano, digamos. La Internet de las cosas está aquí al lado mío, aunque yo no lo quiera, ¿no? Y está encima mío, donde están mis hijos conectados, jugando globalmente, o cuando tú estás caminando los pasos, o domotizaste tu casa. Lo quiera yo o no lo quiera, la digitalización es una realidad. Lo que veo ahí es que la productividad del mundo está estancada hace 20 años. Cuando uno mira la gráfica de productividad, está estancada hace 20 años. Por lo tanto, si uno dice, si estamos con la productividad estancada hace tanto tiempo, hay alumnos que en el magíster me dicen, oiga, profe, pero ¿y Silicon Valley? Entonces tú dices, bueno, imagínate que aún con Silicon Valley la productividad está estancada. Eso significa un menor PIB. Menor PIB significa menor empleo. Menor empleo significa menores crecimiento. Entonces, el mundo en general, dice la OCDE, estaba por crecer antes de la crisis al 3% o a menos del 3%. Y ellos llaman a eso recesión crónica. Es decir, al 2050 la perspectiva económica del mundo era recesión crónica. Por lo tanto, uno dice, bueno, ese era el mundo desde el ámbito económico que teníamos. Por lo tanto, la mitología que se tejió en torno al emprendimiento es que genera valor.
pero lo que estamos viendo es que ese valor queda concentrado. Y economistas como Piketty, por ejemplo, han demostrado que eso queda concentrado en el 0,1%, y cuando se maximiza eso queda concentrado en el 1%. Ahora, para no ser injustos con el modelo y con ese tipo de emprendimiento, digamos que el 50% de nosotros vivimos mejor que nuestros antepasados, pero hay 4 personas en el mundo que están viviendo con $2 al día, y hay un 10% que está controlando todo. Entonces, el valor desde esa lógica, si uno lo hace multidimensional, uno dice, ¿cuál es el valor de la democracia cuando está controlado por un 10%? ¿Cuál es el valor de la economía cuando las dificultades de acceso son enormes porque están controladas por monopolios desesperados que están capturando y extrayendo la mayor cantidad de valor? Entonces, yo diría que hay un distingo interesante que precisamente Mazzucato lo aborda bien, y ella distingue entre la extracción de valor y la generación de valor. Entonces, hace algún tiempo estuvimos con mi hijo mayor, recuerdo, comiendo un sushi vegano que había detectado, o vegetariano, no me acuerdo, y mientras esperábamos la atención vimos en una calle de Temuco que circularon 15 o 16 ciclistas de pedidos ya, de Uber Eats, delivery. Entonces tú decías, bueno, pero esa ciclovía la pagamos con los impuestos nuestros para poder usarla y poder recrearnos o poder ejercitarnos. Pero resulta que las empresas que no pagan impuestos en Chile, que son ilegales porque no están regularizadas, que contratan o subcontratan bajo demanda a estos trabajadores que no tienen ningún derecho, inseguros además porque estaban circulando sin casco, 10 de los 15. Entonces tú dices, ellos están extrayendo valor claramente y están usando una infraestructura que pagamos nosotros. Ese modelo de extracción de valor es un modelo predominante en la economía de hoy. Y yo me temo que haya mucho joven que se ilusiona con esos destellos de emprendimiento y cree que va a ser una gran contribución al mundo cuando finalmente lo que están haciendo es contribuir a la extracción de valor. Desde la lógica social nosotros decimos que es valioso todo aquello que contribuye a lo común. Y una dificultad que se nos instala hoy día, y lo han visto ustedes con esta crisis, es la pregunta, ¿qué es lo común? Cuando cada día hay más privatización, digamos, de todo, de nuestros datos incluso. Nuestros datos pasan a partir de cuando son públicos a pertenecer a una empresa que los vende. Entonces, yo diría que esta discusión es muy interesante porque va a ser bien central en lo que viene. Post-crisis vamos a estar debatiendo esto, es decir, qué es lo valioso para las personas, para las comunidades, para el planeta, qué es lo valioso para las empresas, y en qué vale la pena concentrar los esfuerzos personales, empresariales y estatales. No, sin duda, post-crisis van a ser muchas las cosas que haya que analizar y que haya que aprender, porque seguramente van a surgir nuevos postulados, ¿no es cierto?, en torno a todo esto que estamos viviendo, eh, quizás con un énfasis en lo sanitario, ¿no es cierto?, en las innovaciones en salud que hablábamos ayer, con énfasis quizás en lo tecnológico, ¿no es cierto?, por todo este aumento, ¿no es cierto?, enorme de datos que se está dando producto del teletrabajo en un país, ¿verdad?, que no está preparado para esto. Yo estoy así, que no se caiga el internet en la casa porque puede pasar cualquier cosa, no sé, pero bueno, interesante escucharte, Héctor, y las definiciones, ¿no es cierto?, los puntos de vista que establece en torno a la temática, pero te quiero llevar ahora a lo que dice relación con innovación social. ¿Cómo lo definimos aquello? Hagamos un pimponeo en torno a las diferentes ideas que podamos tener nosotros acerca de lo que dice relación con aquello. Innovación social. Mira, con la innovación pasa un poco lo mismo que con el emprendimiento social, es decir, hay nociones, yo no me atrevería a definirla como tajantemente. Hay nociones, yo diría que es una disciplina que ocupa el emprendimiento como capital y que lo que produce la innovación social es la emergencia de productos, de sistemas, de servicios nuevos que vienen a resolver brechas que, que o se han ido acrecentando o nunca recibieron la atención debida o son nuevas, por ejemplo. Entonces, los innovadores sociales generalmente lo que están buscando son estas anomalías, ¿eh? Son estos espacios, intersecciones, interfaz que los expertos desdeñan porque o no los entienden o no los consideran relevantes. Fíjense que a propósito de la cuarentena,
les recomiendo una miniserie que está en Netflix, que a mi juicio define, pero extraordinariamente bien, ahorra palabras, ahorra lecturas de muchos libros, el emprendimiento social, y se llama El Farmacéutico. Y yo diría que el farmacéutico está ahí a un pis de la innovación social. Es decir, no los voy a spoilear, solo basta decirle que sería bueno verlo. Cómo alguien desde el instinto, desde la emoción, logra mirar que hay algo que no funciona y se consagra a eso y lidia con su familia, lidia con el entorno, con las instituciones públicas y privadas, con sus empleadores, y finalmente logra desarrollar una manera de enfrentar dificultades que son de todos los días para las personas. En este caso, a él le matan un hijo y él se decide investigar la muerte de su hijo en una transacción de drogas, y él descubre un mundo entero detrás. Entonces, frente a eso, los seres humanos comunes y corrientes se quedan impávidos. Dicen, ese es un problema de la policía, a lo más de la justicia en Estados Unidos, a lo más de la DEA o del FBI. Este señor lidiaba con la DEA y el FBI porque veía que eran incapaces de resolver algo que en su instinto, en su emocionar, debía ser resuelto. Entonces, los innovadores sociales, los emprendedores sociales usan esta emocionalidad, la conducen adecuadamente, porque lo que les interesa es buscar respuestas, aunque sean tentativas, aunque no funcionen al inicio, les da exactamente lo mismo. Lo que se está haciendo ahí es una experimentación local, una experimentación permanente, una improvisación permanente, pero hay cierta convicción ética detrás, que es necesario hacerlo. Jorge, te quedas con la palabra, con la cámara, para dar tu opinión respecto a esto que se refería Héctor, innovación social. Yo creo que ahí también pasa un poco esto, no sé si coincidimos con personas, porque esto también se puede dar en instituciones muchas veces, y cómo generamos también cambio de conducta frente a esas brechas. Y lo que tú dices, la mutabilidad de las brechas, yo lo encuentro bastante interesante, sobre todo con las situaciones que hemos estado viendo este último tiempo en Chile. O sea, con mi alumno en la universidad conversábamos cómo algo que era tan evidente dejó en claro la soledad de nuestras personas adultas, de nuestras personas mayores. Algo que todos sabíamos, sabíamos que había mucha gente que vivía sola. Pero ahora me doy cuenta que el gobierno o va a implementar, entiendo, un salvoconducto para que personas puedan ir a alimentar o puedan ir a entregar alimentos a las personas mayores. Eso es interesante, eso es interesante desde la lógica de la innovación, porque tú la puedes mirar, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años recuerdo haber contactado con un colega en Barcelona que está en el ayuntamiento, y ellos se habían adjudicado un programa grande y que consistía en dotar a muchos adultos mayores, a cientos de adultos mayores, miles de adultos mayores, de tablets. Y con los tablets ellos podían establecer redes, estaban asignadas ciertas redes, y eran redes de voluntarios. Y esos voluntarios en Barcelona apoyaban en las compras o en la entretención, digamos, en el ocio, o en algunos casos en temas de salud a los adultos mayores. Entonces, si tú te fijas, esos espacios que estaban ahí como invisibles empiezan a emerger hoy día. Y cualquier emprendedor social que esté atento a eso va a interesarse en desarrollar alguna alternativa de solución. Lo interesante es que, a diferencia del emprendimiento económico, que se pregunta cuál es la utilidad que me podría dar aquello, el emprendedor o el innovador social se van a preguntar cuál es el valor que le genera al adulto mayor y a la sociedad, que aquellos adultos mayores estén conectados, que nosotros estemos conectados con ellos y con sus intereses. Entonces, eso hoy día es posible cada día más a bajo costo, y por lo tanto no me cabe duda que va a ser fuente de mucha innovación el proceso que estamos viviendo. Felipe, tú en tus diferentes columnas separas muy bien lo que es innovación del emprendimiento. ¿Cómo lo llevas al ámbito de lo social en este caso? Me hablaste a mí, ¿cierto? Sí. Y estoy aquí con un requerimiento de mi hija que me dice que no estoy haciendo nada. Dice, pero si estoy en una video, estoy sentado en el balcón haciendo nada. Sí, claro. Ya, no, sí, lo hemos conversado y con Héctor varias horas, con Jorge hemos conversado el tema los tres, los viajes de Héctor para Conce, y claro,
lo que dice Héctor y lo que dice Jorge, que tiene que ver con el cambio de conducta y hoy día los adultos mayores. El año pasado con Jorge nos tocó participar en un programa de la Academia de Innovación de la U de Conce, que es innovación social pura, con Jacqueline Sepúlveda, y que intentó digitalizar o alfabetizar digitalmente a los adultos mayores. Estoy convencido que todos los adultos mayores que pasaron por ese programa, que se les enseñó algunas cosas en su teléfono, que se les enseñó a usar plataformas, que se les enseñó Zoom, hoy día lo están pasando mejor que los que no se les enseñó eso. Más allá de lo perverso que puede ser la tecnología o no, más allá de lo cercano, comparto la opinión de que hoy día la tecnología más que crear valor, sino que agarra el valor. ¿Cachai? Y lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los innovadores es crear el valor. Ahora, innovación es claramente ese concepto que soluciona un problema, que toma brechas, que toma incertidumbre de información, que se agarra de lo científico y soluciona un problema con una solución alternativa. Ahora el emprendedor es este que está llamado a generar los impactos económicos. No todos son emprendedores, son los que venden innovación, los que intentan llevar esto a mercado, disculpen, pero estamos cuarentena, estamos en la casa. Entonces, esto es lo que tratan de hacer el emprendimiento, es poder poner en el comercio, poder llevar a las personas la innovación, vender innovación como lo decimos. Entonces están los emprendedores sociales que generan un negocio, que lo generan, que se enamoran de ese negocio, ¿cierto? Que se enamoran, y hay pasión metida como tu amigo del Lago Villarrica, y que eso tiene impacto social. Pero están los innovadores sociales, que a lo mejor ese es tu amigo de Villarrica, que genera un cambio de conducta, que busca un acercamiento al lago, que quiere limpiar el lago, que busca un cambio de conducta y no necesariamente un modelo de negocio detrás. La gran diferencia, creo yo, que hay entre un emprendedor social y un innovador social es que hay uno que necesita un modelo de negocio y hay otro que no necesita un modelo de negocio. Eso es lo que creo, por lo menos, de lo que lo he conversado. Héctor. Sí, yo diría que en general todos los emprendedores, todos los innovadores tienen modelo de negocio. ¿Ah? Lo que pasa es que no todos lo han llevado a Canvas. ¿Ah? Pero claro, cuando tú conversas con ellos, casi todos tienen una teoría de cambio por una parte y luego van desarrollando intuitivamente los 9, digamos, módulos del Canva en este sentido. Entonces, yo diría que, como decía, es bien tenue. Yo me quedaría con que el emprendimiento es un capital de la innovación, es una de las palancas de la innovación, es decir, se necesita que haya un emprendedor atisbando, digamos, y empujando la innovación. Y el innovador casi siempre, insisto, se está preocupando de estas anomalías, está mirando esto que es que la gente va dejando atrás porque no hay tiempo, porque no hay recursos, y se va haciendo estas preguntas. ¿No podría funcionar de otra manera? Eh, ¿Por qué no se resuelve de esta forma? Y se hace preguntas. Y ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la persona común y corriente y el emprendedor? Es que el emprendedor tiene el coraje de ir a buscar la respuesta. Entonces se gasta, se juega la vida. Ahora, en una de esas, en 2 veces la punta y en 8 falla, o en 9 falla, pero tiene el coraje de fallar las 9, digamos, y de seguir intentando. Oye, Héctor, tú eres... un ejemplo cortísimo. Sí, dale. Claro, porque, por ejemplo, lo que trabajamos el año pasado, que era a través de prototipos un poco digitales o tecnológicos con sensores e impresión 3D, para aumentar algunos exámenes psicológicos que se hacían en la cárcel para la gente que hace trabajo en la cárcel. Se lo hacían con gendarmería. Eso era para poder aumentar la reinserción social de los presos, en este caso. Eso no tiene un modelo de negocio para gendarmería. Bajo ningún punto de vista tiene un modelo de ingreso, porque ni siquiera lo hacía gendarmería. Lo hacía la gente, el gendarme que lleva 20 años trabajando en el taller. Y él, a través de un prototipo, quería hacer un examen mucho más rápido para ver si una persona tenía la capacidad de hacer una guitarra o no. ¿Cachai? Entonces, lo que hacían era pasarle la guitarra 15 días a ver si lo podía hacer o no. Te lo digo directamente y fuerte, si era un adicto, era muy difícil que pudiera hacer la guitarra. Entonces, lo que se hacía era probar con un prototipo de encaje de impresión 3D en 1 hora y se veía si tenía alguna capacidad para eso, si no se mandaba a otra actividad. Esa es una innovación social que busca un cambio de conducta que tiene que ver con la reinserción social. Pero claro, ahora si eso lo llama un modelo de mercado, un negocio, es el emprendimiento el que lo tiene que llevar. ¿Entiendes? Es un emprendedor el que lo tiene que llevar. Sí, claro. Pasa lo mismo en la academia. Pues la academia está llena de papers y de ensayo-error que muchas veces no saben cómo, digamos, transformarlo en una oferta en mercados tradicionales. Ahora, lo interesante es que
los emprendedores sociales, a su vez, van subvirtiendo el mercado capitalista tradicional, digamos, ¿ah? Es decir, van buscando atajos para no caer en esa lógica del mercado tradicional, porque si no, cada proyecto de los que nosotros trabajamos, si fuéramos a un comité de Corfo, nos van a rechazar porque no lo van a entender, porque te van a preguntar cómo te proteges, y la verdad es que yo no me quiero proteger, yo quiero que lo copien. Eh, ¿Cómo compite? La verdad es que yo no quiero competir, quiero colaborar. Entonces, te das cuenta, es decir, probablemente la crisis nos va a poner de cara a un espejo en que varias de estas preguntas vamos a tener que hacerle incluso a nivel de la institucionalidad pública, de las bases públicas, del financiamiento público. Es decir, ¿vamos a seguir financiando aplicaciones para conectar a quien quiera lavar el auto con quien lava el auto? ¿O le vamos a meter harta plata, digamos, al I+D y a los emprendedores que andan resolviendo problemas reales de gente real en un mundo real? Ahora, que pueda ser escalable es otra cosa, ¿ah? Yo soy seguidor y soy admirador de Cristóbal Colón, que el año 82 llegó a un banco en España y con mucha pachorra, digamos, le dijo a la gente, mire, con 13 internos del psiquiátrico queremos crear el mejor yogur del mundo con leche de vacas felices, y bueno, 1982 España, llamaron al guardia y lo sacaron a patada a Cristóbal Colón del banco, digamos, porque sin embargo la falleda existe, factura 30, 40 millones de euros, da 30 empleos, el hijo de Cristóbal se llama Juan, pero Cristóbal Colón existe y las vacas escuchan música clásica y son vacas felices, digamos, y practican la economía del bien común. Entonces, cuando tú le preguntas a Cristóbal, si tú lo llevas a Corfo, le van a decir, cómete el mundo, exporta, escala. Y Cristóbal dice, mira, yo quería resolver un problema, que eran 300 personas que tenían dificultad para emplearse por problemas psíquicos. Problema resuelto, emprendimiento realizado, digamos. Entonces, ahora, de ahí en más van a venir innovaciones, por cierto, en modelos de negocio, sistemas de comercialización, de producción, no me cabe ninguna duda. Han pasado, qué sé yo, 30 y tantos años, 40 años, la fallida sigue existiendo. Cada vez que le dicen exporta, ellos dicen, no, pues ¿cuál era el tema? Resolver el problema de gente real. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener que hacernos varias preguntas. Es decir, tenemos muchísimas dificultades nosotros, brechas que abreviar. Que eso pueda resultar en un emprendimiento que exporte, a mí en lo personal me importa un pepino. Lo que interesa es que esa gente que no tiene agua tenga agua, que la gente que está sin acceso a la educación tenga educación, que la gente que está sin acceso a la alimentación tenga acceso a la alimentación. Y de esas brechas quedan mucho en Chile. Entonces tenemos harta pega, harta insatisfacción, hartas brechas, por abreviar. Oye, Estamos hablando en salud, de... Sí, sí. cortísimo, en salud, hay un prejuicio mucho que se usa y con lo que tú decís, que el innovador social o el emprendimiento social, una de las diferencias que nombraste, que lo encontré clave, que tiene que ver con que cópienme. Yo no necesito patentar, no necesito proteger, necesito que se copie para que se haga mucho más. Esa es una gran, con los innovadores no sociales. Hay un ejemplo cortísimo, lo decimos en Concepción, un proyecto que se llama Foodshop, que es un tremendo proyecto que digitaliza todo lo que tú te puedes poner en los pies para hacer el examen del pie diabético sin que te anden pinchando los pies. Se han ganado muchos subsidios y todo el mundo lo critica porque no hay venta. ¿Me entiendes? No hay venta, no hay venta, no hay venta. O los tienen casi en el psiquiátrico porque no hay venta. Pero esa es una innovación social neta, porque te va a adelantar el corte de una extremidad a una persona. Y esa es la solución, ¿me entiendes? Te va a adelantar que le corten la extremidad. Con la tecnología Sí, lo va a mira, hacer, lo va a adelantar. Pero obviamente no hay venta, no es escalable, las pruebas clínicas van a demorar mucho. eso es súper interesante. Yo estuve hace un par de semanas con el buen amigo Sergio Macluf, que me invitó en la Universidad de San Sebastián a grabar un podcast. Tuvo el lunes Y con yo la verdad es nosotros. que había escuchado bastante de los podcasts, pero no tenía idea que era un podcast. Entonces entramos a un lugar bien sexy en Santiago y nos metimos ahí. Yo caché que era como un estudio radio y fue como conversar con alguien de la radio. Fue muy interesante. Y cuando finalizamos, yo le comentaba al Nico Laporte, que andaba ahí también de la USS, le decía, mira, yo conocí el hijo de un amigo de apellido Valdivia, hacía esto, pero hace 20 años. Entonces, me dijo, sí, ¿sabes tú que estos gallos de acá dicen que él fue un pionero? Y a veces los pioneros se pierden en el camino no porque estén equivocados, sino porque no era el horizonte temporal para esa innovación. Entonces, cuando tú descubres que puedes volar, por ejemplo, pero no están los materiales para fabricar un aparato que vuele, bueno, está comprobado que tú puedes volar, pero si no están los materiales, por
temporalidad, digamos, por historia, o no hay un mercado para eso. Entonces, muchas veces, lo que hizo todo el desgaste emocional, el desgaste de la experiencia, el experimento, y lo que importa ahí entonces es conectar esos pioneros, descubrirlos a tiempo, e irlos conectando, como dice Felipe, con los emprendedores que van a tener capacidad de hacer la cadena, digamos. Entonces, claro, el podcast hoy día es súper utilizado, pero este chico lo hacía hace 20 años. Víctor protegía el agua hace 30 años. Los alcaldes le decían, mire, no cuente eso porque va a llegar menos gente al Villarrica. Y Víctor decía, bueno, pero salvemos el lago. O sea, si usted se queda sin lago, se va a quedar sin turismo. O sea, escúcheme. Se demoró 15 años en generar que hubiera una norma de calidad para poder hacer un plan de descontaminación. Y fíjate que alguna vez me preguntaban desde Estados Unidos por qué se había demorado tanto. Entonces yo le decía, mira, en Chile hay 300 lagos de importancia, solo 2 tienen norma, el Villarrica y el Yanquihue. Imagínate sin Víctor Durán, el Villarrica. ¿Se entiende? Entonces, son los abreviadores de brecha, son las personas que se queman las pestañas, que no tienen conocimiento, ojo, porque si no las universidades estarían llenas de gente experta haciéndola, pero no la hacen, porque no necesariamente es su espacio de desarrollo, y muchas veces tampoco está el coraje para decir, me salgo de aquí, dejo esto, lo abandono todo, porque me voy a dedicar consagradamente a resolver esta brecha. Entonces, eso nos plantea, dejo plantear la pregunta, una cuestión interesante, especialmente para las universidades, porque hoy día que todas las universidades desde hace una década están hablando de emprendimiento e innovación, si yo resumo en estos casos que le he ido dando, Cristóbal Colón, Víctor Durán, el chico que trabaja en los podcasts, yo digo, mira, hay espíritu ahí. O sea, si los emprendedores es un espíritu, si los emprendedores es un espíritu, la pregunta es cómo se entrena el espíritu. Porque entrenar la cabeza con pensamiento de diseño, con Lean Startup, con modelos, tenemos, y para eso me educo solo. Pero la pregunta es quién educa el espíritu y cómo se educa el espíritu. Entonces, esto tiene más que ver con la intuición, con la humanidad, que con la ingeniería, claramente. Es decir, lo que vamos a vivir de ahora en adelante va a ser de un requerimiento de adaptabilidad enorme, que ya era hace 5 años. Pero esto se va a acelerar. Entonces, la pregunta es, si vamos a requerir espíritus emprendedores, ¿quién va a entrenar esos espíritus emprendedores? Cuando a nuestros estudiantes les estamos pidiendo que reiteren normas, cifras, métodos, y le estamos exigiendo bien poquito, digamos, de consagrarse a resolver lo que le preocupa a los seres humanos de carne y hueso todos los días. Héctor, te quiero hacer 2 preguntas en una, en honor al tiempo. Tú eres fellow de Ashoka, preguntarte qué es Ashoka, y por otro lado, tu visión del emprendimiento social en nuestro país. Diste algunos ejemplos, pero a nivel global, ¿cómo ves el emprendimiento social en Chile? Mira, Ashoka es una fundación. Ashoka en sánscrito significa ausencia de tristeza. Ashoka fue un emperador indio del siglo V a.C., era un bárbaro, pero se convirtió y hizo mucho bien para su pueblo. Y un abogado de Estados Unidos que se llama Bill Drayton, él reconoció esto, se dio cuenta en algún minuto al inicio de los 80 que habían cierto tipo de empresarios en el mundo que avanzaban a tasas más rápidas que la empresa tradicional. Y se dio cuenta que esos empresarios eran empresarios sociales. Y él entonces empleó por primera vez el concepto de emprendedor social y se dedicó a resolver una anomalía. Fíjate qué interesante, porque Drayton se dio cuenta que en el mundo usualmente financiaban proyectos, pero no personas. Entonces Drayton dijo, yo voy a buscar donaciones para que la gente me ayude a financiar personas, porque una persona consagrada al emprendimiento va a resolver muchas dificultades, y si se cae se va a volver a parar, pues está consagrada al emprendimiento, no está a cargo de un proyecto. Entonces Ashoka financia personas. Los más de 3.000 fellows de Ashoka en algún minuto hemos recibido un apoyo, un estipendio económico que nos permita sobrevivir mientras vamos avanzando en lo que estamos haciendo. Y para eso se requieren 5 pasos, algunos requisitos, y entre ellos está tener alguna idea innovadora que pueda ser interesante para algún lugar del mundo, digamos, ¿ya? Entonces, y en Chile yo diría que pese a que Ashoka está hace bastante años en Chile, y hay otras entidades que promueven también lo mismo,
yo diría que no con el nombre, pero habían ya signos de emprendimiento social en el país. Y destacaría un hecho importante a propósito de la Corfo, y es que el 2012, a raíz de varios planteamientos que hacíamos desde la sociedad civil, la Corfo acoge esto, y desde el 2012, a partir del programa de innovación y emprendimiento social, del PIES, esto está en Chile. Entonces eso ha permitido que aparezcan muchas iniciativas. Nosotros mismos desde Araucanía Hub trabajamos con la Fundación Acerca Redes, con Incubatec, con mentores de impacto, y vamos promoviendo por quinto año ya emprendedores a través del consorcio Activa, emprendedores sociales. Y cada día nos vamos sorprendiendo más con los rubros, con los ámbitos, las brechas que quieren resolver, las profesiones que tienen, los oficios que tienen. Una cosa muy interesante. Yo diría que está en pleno desarrollo el emprendimiento social chileno. Jorge, te paso la palabra. ¿Están así? ¿Está en pañales todavía el emprendimiento social en Chile? Yo tengo una visión, digamos, que esto sí ha aprendido bastante. No sé si ha aprendido y ha tenido el impacto que quisieran que tuviese esto. Yo creo que ahí quizás podemos tener algunas dudas respecto de si esto, esperemos que no sea una moda y que se transforme efectivamente en un movimiento y en una costumbre de que un grupo de emprendedores pueda generar este tipo de emprendimiento que tenga el impacto, que busque exactamente solucionar problemas de gente real y problemas reales. Eso yo creo que la contingencia actual, yo creo que la gente que está en el emprendimiento social está llamada también a darle una vuelta a lo que nos está ocurriendo ahora. Con esto tuve una conversación y me planteaba algo sobre cómo surfear esto del futuro, cómo reaccionar frente a esta contingencia y cómo a través de valores que están en el emprendimiento social, que es lo que tú hablabas. Yo no quiero dejarme esto para mí, sino que quiero colaborar y quiero que muchos lo copien. Y eso es colaboración pura. O sea, yo ahí, Héctor, un poco, ¿cómo crees tú que el emprendimiento social puede abordar esta crisis que viene de la crisis social y que se podría acentuar ahora con el tema de la contingencia con el COVID-19? Mira, yo le daría dos marcos. Uno es, yo tengo la sensación de que estamos viviendo la postrimería del régimen capitalista industrial como lo conocimos y en el que nos criamos, en el que estamos formateados nosotros. Y entonces hay una nueva conciencia generacional, mundial. Por eso es que el emprendimiento y la innovación social no son modas, son unas tendencias en todas partes del mundo. Y yo diría que lo que va a ocurrir ahí es que la forma como la gente trabaja, la forma como la gente se educa, como colabora, va a ser muchísimo más colaborativa de verdad, digamos. No es la economía colaborativa de Uber, de Airbnb. No estamos hablando de esa economía colaborativa, estamos hablando de economía colaborativa donde la gente comparte efectivamente desde los jardines hasta los lugares de trabajo, y es una tendencia. Entonces, ahí no me cabe ninguna duda en que esta revolución industrial que vamos a vivir, que se va a tener que acelerar ahora producto de la logística, de la energía, va a tener en el centro un modelo de innovación social, de emprendimiento social. O sea, de aquí al 2050 lo que deberían existir son dos regímenes en pugna. Una es efectivamente este movimiento colaborativo mundial que no tiene nombre. Paul Mason, que es un inglés, le ha puesto postcapitalismo. Los filósofos han dicho que esto es la paradoja de la viuda embarazada, es decir, el padre ya murió, pero el bebé todavía no nace. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en más van a ser extractores de empresas grandes, muy monopólicas, basadas en datos, básicamente Amazon, Microsoft, Google, Facebook, que van a intentar capturar la mayor cantidad de valor porque saben que lo que viene no van a tener la posibilidad de capturar tanto valor, ni de extraer tanto valor como lo están haciendo. Entonces, el nuevo tipo de empresas que va a empezar a surgir va a ir relegando esta forma de relacionarnos en los mercados. Van a ser relevantes los mercados, no el capitalismo. Es decir, va a ser relevante las 9.000 monedas que existen en el mundo, van a poder circular más libremente. La financiarización va a quedar hoy día con esta crisis, ya la del 2008 la reveló. La crisis del 2008 fue una crisis de las finanzas, de especuladores mundiales que fueron salvatados por el Estado,
que probablemente ahora van a requerir nuevos salvatajes de los estados, pero una vez que la situación se normaliza, vuelven a ser economía de ficción, digamos, de simulacro, con las finanzas, intentando hacernos creer que agregan valor, cuando en el fondo lo que están haciendo es capturar permanentemente, extraer valor, perdón. Entonces, de aquí al 2050 no me cabe ninguna duda que van a haber 2 o 3 movimientos interesantes. Uno va a ser el cooperativismo de plataforma. Y el cooperativismo de plataforma lo que nos va a proponer es decir, miren, el modelo Uber no es malo, a condición que los dueños de los taxis participen de las utilidades. Y eso se llama cooperativismo, y eso es del 1840. Entonces la innovación no consiste en inventar algo nuevo, consiste en ir a buscar ciertas prácticas del pasado y ponerla en sintonía con las tecnologías de información que tenemos hoy día, con el Internet de las cosas, por ejemplo. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, si los taxistas son dueños de Uber? Y la regulación entonces no los trata como una excepción, sino que los trata como la normalidad, porque configuran un movimiento cooperativo. Ahí tenemos una cuestión interesante. Y lo segundo, yo diría que es toda esta nueva camada de empresas sociales, ¿ya? Con modelos de negocio que van a poner al centro la generación de los comunes, ¿ah? del procomún colaborativo. En esa lógica, yo me atrevería a decir que los jóvenes especialmente van a optar por este tipo de empresas, y además, fíjense que hace unos 3 años atrás o 2 años atrás, Bill Gates estaba proponiendo el impuesto a los robots, porque el robot no consumía, el ser humano sí, que iba a ser reemplazado, un 47% de los empleos está en riesgo de ser reemplazados. Pero Zuckerberg fue un poco más allá y lo que planteó fue derechamente la renta básica universal. Y fíjense lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos hoy día. Está generando en la práctica una renta básica universal. Es decir, está diciendo le inyecto a la billetera de cada familia la plata para que pueda vivir estos meses que no va a tener de dónde. Esa es la función del Estado. Eso es lo que nos espera en el futuro. Es decir, sacarnos la cresta ¿para qué? Abrocharnos el cinturón por años ¿para qué? ¿Para que nos posterguen? ¿Para que nos digan que no paguemos hoy día, pero mañana sí? Es decir, no tiene lógica, no tiene asunto. Entonces, muchas cosas, como decía Piazzolla cuando cambió el tango, muchas cosas de aquí van a cambiar. Es decir, no queremos seguir tocando este tango que nos parece bueno, pero no es nuevo. Queremos un tango nuevo. Queremos un tango que nos haga sentido, que nos invite a bailar. No que nos cobren por cada paso del baile que damos, digamos, o que nos posterguen el cobro, porque finalmente sabemos que andamos bailando angustiados porque vamos a tener que pagar 3 meses más. Entonces, si todo es parte de la transaca, si todo es parte del mercado, si formar personas íntegras es parte del mercado, si salvar vidas humanas es parte del mercado, quiere decir que hay algo en lo que estamos fundamentalmente equivocados. Entonces, mi sensación es que el emprendimiento y la innovación social van a ser centrales de aquí en los 30 años que tenemos por vivir, centrales. Y eso va a requerir entonces hacernos preguntas de nuevo por cómo le damos formación a las personas en el ámbito de la educación y cómo les ayudamos a trabajar de manera distinta. Pero ¿cómo van a cambiar esas cosas, Héctor, con un modelo europeo, norteamericano? Porque claramente allá también las cosas van a cambiar. Son miles de muertos. Yo no sé cuántos fallecidos se van a contabilizar, cuántos afectados, producto de la post-crisis económica que viene, ¿no es cierto?, asociada a esta pandemia. Donde también seguramente van a haber cambios importantes en cuanto a los modelos de desarrollo de la solidaridad, ¿no es cierto?, del apoyo a los más afectados. Y desconozco si acá en nuestro país se puede tomar la bandera, digamos, para generar esos cambios, o van a ser cambios imitados desde estos países grandes. Esa pregunta es muy interesante porque nos vuelve a replantear otra pregunta que si siempre la respondemos de manera equivocada o la hacemos de manera equivocada. Si ustedes se fijan, cuando nos preguntamos cómo hacerlo, y yo les garantizo que si ustedes googlean cómo hacerlo, les van a aparecer bastantes alternativas de cómo hacerlo. ¿Para qué hacerlo? Está claro, para salvarnos. Hay que salvar la biosfera, hacer esos 19, 20 kilómetros en los cuales nosotros, digamos, desarrollamos toda la vida, hay que salvarla. Hoy día está en riesgo, estamos viendo la sexta extinción masiva de especies, somos la especie más débil, la más nueva. El modelo económico que predomina hace 40 años tocó fin. Lo que nos está diciendo es que podemos
crecer ilimitadamente en un planeta finito en que la factura ecológica es cada año más anticipada. Entonces, ¿para qué? Está claro, para salvarnos, para tener una vida decente. ¿Cómo? Está claro, hay muchas maneras de cómo la socialdemocracia europea lo hacía. Algunos decían, es caro, bueno, pero en Alemania pagan 40% de impuestos, pero la gente tiene un Estado que ve la vida, que nos está preguntando mezquinamente cómo vamos a disminuir, si vamos a ser 20 años, por 20 años los más pobres de América Latina. No, eso es miopía, eso es maldad, eso es mezquindad, a propósito de que se usa tanto estos días el concepto de mezquindad en la política. La mezquindad de plantearse de si vamos a ser o no el país más pobre en 20 años, claro, con un modelo como este, en donde cada uno se sobrevive como puede, claro que va a haber más pobres. Pero si me han pedido que me equilibre durante 20 años y me han dicho que el beneficio de eso lo vamos a disfrutar entre todos, y resulta que cuando yo veo que pierdo el equilibrio y que caigo, no hay malla que me proteja abajo, bueno, esa malla se llama Estado. Y eso no es ser socialista ni estatista. Se llama simplemente ser una persona que mira de manera decente la vida de los seres humanos. Entonces, es quiénes lo van a hacer. La pregunta central es quiénes son las personas capaces de revertir el orden de las cosas. Es decir, quiénes son los líderes que van a tomar la bandera del bienestar de las personas, del buen vivir, como dicen los mapuches, del desarrollo humano, una vida longeva, decente y educada, que valga la pena disfrutarla porque hay espacio para el ocio, hay espacio para la recreación, hay espacio para convivir con los demás sin andar compitiendo. Entonces, esta manera enfermiza de mirar lo que estamos viviendo es lo que tenemos que transformar. Entonces, la pregunta interesante, y por eso es que es tan relevante el emprendimiento de la innovación social, es quiénes lo van a hacer. Y necesitamos, fíjate, ni con un ejército de Steve Jobs, ni con un ejército de Bill Gates, salvamos la economía como la tenemos hoy día. No la salvamos, porque tiene en la base un problema de termodinámica, es decir, el 80, el 90% de toda la energía que vamos a buscar a la naturaleza para meter en los productos y los servicios que hoy día fabricamos o vendemos, se pierde. Termodinámicamente no somos viables. Y eso está verificado por la ciencia. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora es liderazgos y emprendedores múltiples, culturales, económicos, sociales, religiosos, políticos, que nos conduzcan en distintos aspectos de la vida para reencontrarnos con lo que los seres humanos vinimos a hacer en la vida. O sea, lo que vinimos a hacer al mundo los seres humanos es a procurar una vida decente, una vida colaborativa. Y en alguna parte del camino nos extraviamos, se descarriló el tren de la felicidad porque pensamos que esto tenía que ver conmigo, con mi plan en la ISAPRE, con mi plan en la AFP, pero resulta que hoy día ni la plata de la AFP me sirve, ni el plan de la ISAPRE puede ser un plan que me salve, y por lo tanto depender de otro se hace más vital que nunca, y resulta que el otro está preocupado de su sobrevivencia. Entonces, ese es el llamado urgente que tenemos que hacer. Pero claramente las tendencias, y esto no es voluntarismo, las tendencias indican que lo que vamos a vivir en el futuro es una caída estrepitosa de los modelos capitalistas, pero no porque hayan un modelo socialista alternativo o de izquierda alternativo, es porque hemos alcanzado cierto nivel de tecnología que nos permite hacer que haya abundancia de bienes y servicios. Entonces la economía de la escasez, que era el paradigma desde el cual operaban nuestros antepasados y donde hemos sido educados nosotros, hoy día no es un paradigma que nos convenza, ni nos sostenga, ni nos incentive. Entonces, esta triada de tecnologías de información comunitaria con nuevas fuentes de energía que la distribuyen gratuitamente, con la energía solar, por ejemplo, con los sistemas de contabilidad como el blockchain y el uso de monedas como los bitcoin, lo que genera es una alteración profunda del orden, lo subvierte. Y déjenme terminar con esto, porque esto pasa usualmente bien transparente en las conversaciones que tenemos, a ustedes que les gusta la tecnología. Fíjate que cuando los chicos de 18 y 19 años en Estados Unidos crean Napster, lo que anticipan es el derrumbe del modelo. Porque así como le pasó a las disqueras, les va a pasar a todas las industrias. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Compartir. Compartían archivos, cuando nadie pensaba que se podía compartir. Entonces, ¿qué es lo que hace Wikipedia, por ejemplo?
yo a veces le pido a mis estudiantes que desarrollen un modelo de negocio de tal magnitud de innovación que compita con Wikipedia y son incapaces de hacerlo, porque es imposible competir con Wikipedia. Es decir, nada puede competir contra la gente colaborando, porque son capaces de generar la enciclopedia más precisa, más universal y gratuita. Por lo tanto, si los seres humanos nos ponemos a colaborar, es una fuerza humana imparable que no hay modelo que pueda resistirse. Lo que van a empezar a hacer, como ya lo han hecho, por ejemplo, con el auto compartido, es empezar a meterse las grandes automotrices a estos modelos de negocio que son más colaborativos. Y enhorabuena, porque eso permite ir haciendo que los modelos sean híbridos y probablemente en 20 años o 30 años más, decir que competíamos en los niveles que competimos hoy día sea algo que hasta avergüence a la gente que incentiva la competencia a tal nivel. No, tremendo Héctor Jorquera, una clase la que nos está dando Jorge Felipe, ¿no? Bien con la palabra. Yo quiero tomar la palabra porque, bueno, a propósito de lo que está hablando Héctor, la noticia que salió hoy día de la ISAPRE que van a subir los planes, yo creo que es como dispararse los pies, de verdad, lo digo responsablemente. Yo he sido usuario de ISAPRE durante muchos años, desde que era niño, y de verdad este modelo, o sea, en este momento, anunciar esto, yo creo que es como que alguien salga del capitalismo. O sea, no, y hacen todo lo contrario para justamente generar más reticencia respecto a estos modelos que son tan individualistas, sobre todo el modelo de ISAPRE. Pero hablaba con mi alumno y me preguntaban ellos qué opinaba de todo lo que estaba ocurriendo. Y yo les ponía como ejemplo la crisis de hechos terribles como lo fue la Segunda Guerra Mundial, surgió algo positivo dentro de todas las muertes y todo lo negativo que se entiende bien, ¿eh? Pero los hombres en Estados Unidos tuvieron que ir a la guerra y las mujeres tuvieron que asumir sus roles en la empresa y tuvieron que emplearse, y yo creo que el avance en los derechos y las reivindicaciones de los derechos de las mujeres probablemente hubiese tardado mucho tiempo más si no hubiese ocurrido la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres ocuparon un lugar primordial en la productividad en Estados Unidos principalmente. Yo soy súper positivo. Yo creo que de esta crisis, de esto lo que estamos viviendo, que nos va a golpear a toda la humanidad, solo pueden pasar cosas buenas después de esto. Probablemente vamos a sufrir, vamos a tener momentos tristes, vamos a tener momentos que van a ser complejos para todos, pero coincido un poco en que este modelo, en este extremo, yo creo que no es viable, no es viable en el tiempo, ni para el planeta, ni para nosotros como ser humano. Entonces ahí yo coincido bastante con eso. ¿Y cuál es el rol que cumplen las cooperativas? Que es una figura del tercer sector que no es muy utilizada y está asociada más bien a cooperativas en el ámbito, bueno, hay cooperativas de crédito que son las más conocidas, ¿no es cierto? Hay algunas marcas que son bien famosas, yo por lo menos de mi experiencia, cooperativa agrícola, en algunos rubros bien específicos, pero el cooperativismo, como decía Héctor, tiene ya larga data. En los 60 se ocupó bastante el cooperativismo en Chile, pero ¿cómo tú crees que las cooperativas se insertan en esta innovación social ahora, desde la figura, digamos, que plantea el cooperativismo? Bueno, tú mismo decías, por ejemplo, cuando hablabas de la ISAPRE, si tú te preguntas, ¿y qué pasa si la ISAPRE es una cooperativa de iguales, en que tomamos decisiones democráticas, un hombre, una mujer, un voto, y estamos resolviendo sobre nuestra salud, y no estamos enajenando en otro la toma de decisiones sobre cuestiones tan vitales como esa? ¿Qué pasa sobre el trabajo, por ejemplo? ¿Y qué pasa si las empresas tienen este rasgo cooperativo y entonces en tiempos de crisis nosotros democráticamente decidimos bajarnos el sueldo y no por acuerdo necesariamente bilateral? Fíjense, cuando en estos días el gobierno ha estado diciendo que le ha llamado a la banca, ha llamado a la banca que haga concesiones. A mí del Banco Estado me llamaron a todo esto, muy rápido. El Santander dice que en abril empieza a inscribir, o sea, desde mañana. Seguramente irán a hacer concesiones desde mayo. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasa si los seres humanos cada vez tenemos más incidencia en aquello que nos importa? Por ejemplo, en el consumo, en el dinero, en cómo nos prestamos plata unos a otros. Bueno, el movimiento cooperativo mundial siempre ha tenido respuestas para eso. Fíjense que, es más,
yo siempre hago la broma que Zara, como se conoce así en el mundo capitalista de la moda, que una de las industrias más contaminantes, existía en 1772. Y en 1772 en Ampelakia, en Grecia, había una cooperativa de hilanderas. Y ellos abrían sucursales de venta de sus productos en distintas capitales de Europa. Pero fíjense una cosa interesante, tenían la Universidad Libre de Ampelakia y tenían un sistema sanitario asociado a eso. Mondragón en el País Vasco lo hace. En general, las cooperativas siempre miraban, ponían al centro a las personas. Entonces, como la nueva conciencia implica poner al centro a las personas, probablemente el movimiento cooperativo y a partir de la Internet es mucho más global. O sea, vamos a poder estar participando indistintamente desde distintos lugares, ubicuamente. Entonces tú dices, va a ser un movimiento que va a recibir un impulso enorme, enorme. En Chile han habido desconfianzas sobre esto. Casi siempre se habla de las cooperativas tradicionales. Bueno, Sodimac era una cooperativa en su minuto. Y cuando se genera, por ejemplo, el roce entre Colón y Soprole, y curiosamente Soprole, su tenedor en Nueva Zelanda es cooperativa en Nueva Zelanda, curiosamente aquí no, pero Colón es capaz de amortizar, de enfrentar las crisis con los agricultores porque son los propietarios. Entonces, si yo soy propietario, voy a cuidar mi lugar de trabajo. Si yo participo en una cooperativa de consumo, voy a poder buscar las mejores alternativas para mi bolsillo y para los productos o para los servicios que necesitamos. Entonces, mi sensación es que se va a acelerar el movimiento cooperativo en distintas partes, que vamos a requerir, probablemente ya lo requeríamos antes de la crisis, reciclar muchos empleos, es decir, fíjense lo que va a ocurrir en el ámbito de las energías renovables no convencionales. Solo en Alemania hay 2 millones de departamentos que están arrendados por cooperativas de vivienda y hay cooperativas de energías renovables no convencionales que le venden al sistema interconectado central alemán energía, digamos. Hay 1000 bancos cooperativos que tienen un banco central cooperativo. Entonces, cuando tú hablas de esto y te dicen, no, es que eso es utópico, es que eso no es posible, bueno, un país tan desarrollado, tan fuerte que ha enfrentado esta crisis, como lo está enfrentando en Alemania, además con un liderazgo mesurado, sólido, que pone al centro de las personas, tú dices, ¿dónde está lo iluso? ¿Dónde está, digamos, lo utópico? Utopía es pensar que se puede crecer de manera ilimitada con recursos limitados. Entonces, el emprendimiento social, el cooperativismo, los bienes públicos mundiales, de preocupación, de interés de todo, la selva, los bosques, las aguas. Yo creo que esa conciencia se va a instalar con mucha fuerza, insisto, venía instalándose. Probablemente hay procesos que se van a acelerar, pero siempre las tesis tienen antítesis. Por lo tanto, vamos a tener también antítesis, vamos a tener gente que modelos económicos que van a intentar capturar la mayor cantidad, extraer la mayor cantidad de valor de los próximos 30 años, digamos, de personas, de medio ambiente, de los recursos de la infraestructura que está operando hoy día. Entonces, cuando se pregunta por el financiamiento de esto se ha estado haciendo a todo esto. Toda esta transformación, por ejemplo, en infraestructura de energías renovables, que Chile tiene una ventaja muy grande, se ha estado dando en Europa. Y la gente ha ido comprobando, por ejemplo, que van surgiendo nuevos empleos, que van surgiendo nuevas empresas, y son empresas que junto con hacerle bien al planeta, le hacen muy bien a la economía y a las personas. Héctor, no queremos terminar esta conversación muy interesante acerca de emprendimiento e innovación social sin hablar de los ODS, de la ONU. Cuéntanos qué son los ODS de la ONU, ¿no es cierto?, estos objetivos, y también qué es Vinculemos, ¿no es cierto?, como para ya ir redondeando, ir cerrando esta conversa. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque mira, a propósito del contexto, que como ustedes se dan cuenta, tiene tintes dramáticos y tiene tintes de esperanza también, como lo plantea Jorge, digamos, decir, ¿cómo salimos de esta? Separados tenemos que salir de esta porque juntos nos contagiamos, pero salimos, como decía Rulfo, o sea, nos salvamos juntos, nos hundimos separados, claramente.
Naciones Unidas en el año 2000 lanzó 8 objetivos del planeta, que le llamó objetivos del milenio. Y lo que hizo ahí fue establecer estándares, fue decir, mira, si alcanzamos este estándar en materia de salud, por ejemplo, podría eh, resolverse tal brecha en el mundo. No les fue muy bien a los objetivos del milenio, y cuando se dieron cuenta que esta cosa ya estaba un poco más complicada a nivel planetario, en temas de medioambientales, sociales, económicos, plantearon el 2015 una agenda que se llama Agenda 2030, que tiene por propósito en los próximos 15 años, es decir, los próximos 10 ya, se han cumplido 5, cumplir 169 metas que tienen estos 17 objetivos. Entonces, estos objetivos van desde hambre cero, digamos, erradicar la pobreza, combatir el hambre, hasta alianzas estratégicas, políticas transnacionales, internacionales, para cumplir con los objetivos. Y entre medio tiene ciudades sostenibles, el ODS, agua limpia y saneamiento, por ejemplo, educación, salud, etcétera. Entonces, todas estas metas, en estas metas, los países, que son 193, entre ellos está Chile, comprometen esfuerzos. Chile rindió en noviembre del año pasado lo que está haciendo en distintos ámbitos, y eso nos compromete a todos. Entonces nosotros en esa área desarrollamos con un grupo de colegas una plataforma que se llama Vinculamos, que lo que hace es ayudar en este caso a las instituciones de educación superior a evaluar lo que hacen en materia de vinculación con miras en los ODS. Es decir, cada vez que hagan una actividad de vinculación, la idea es que el modelo les va diciendo a qué ODS y a qué meta contribuyeron. Nosotros hemos estado en conversación con varias instituciones de educación superior, nos interesa ayudar en eso, y nos interesa también incentivar a que especialmente los gobiernos regionales, los municipios, puedan ir tomando los ODS como paradigma, como espacio de acción. Acción Empresa, por ejemplo, tiene 130 empresas importantes, ya lo están trabajando, como digo, 193 naciones en el país, muchos organismos no gubernamentales. La academia está un poco lenta, los gobiernos regionales y locales están un poco lentos, pero creo que ahí podemos, desde Vinculamos, la idea es poder trabajar con la institución de educación superior y estos niveles regionales y locales, y hacer un aporte bien concreto en eso. Felipe, para ir cerrando ya. Tremenda conversación, el programa dura media hora y llevamos una hora Felipe. extraordinariamente, ¿me escuchan? Sí, extraordinaria de conversación, súper entretenida, tremendo clase que da Héctor en sus temas. Ahora, yo anoté muchas cosas que quería intervenir, pero no voy a alcanzar. Entonces, lo que yo quiero comentar es solamente que, claro, porque hay un concepto que me enseñó un amigo de Temuco muchos años para atrás, y me decía que caminando por el Cerro Ñelol alguna vez, yo estudié en Temuco, me decía que la naturaleza alguna vez iba a tomar la recuperación popular. Y siempre me hablaba de eso, mi amigo Pompón, un saludo para él. Y eso tiene que ver hoy día con que muchos amigos míos que trabajan en piscicultura y cosas así, dicen que estas 2 semanas el agua que tienen que tomar las pruebas sanitarias han llegado menos turbia o con menos cosas que todas las otras veces, las pisciculturas que están cerca de las ciudades. Bueno, la capa de ozono, el proporcional de daño, el menor, el histórico en el mundial, es ahora. Ahora se ha dañado menor que cualquier otra vez en la historia, en el avance que va llevando esa curva de daño. Y así un millón de otras cosas. Entonces parece que también hacía un poco bien que los humanos nos guardáramos un rato y fuéramos colaborativos con nuestra ausencia. Colaboráramos con nuestra ausencia para que otros se recuperaran. Entonces, me quedo un poco con esa frase que sé que Héctor lo fue comentando durante el transcurso de su análisis. Eso. Y un abrazo para Héctor, amigo. Muchas gracias. Ya nos vemos entonces cuando venga. Gracias, Felipe. Volvemos a tomar té y conversar. Gracias por la invitación. No le preguntamos a Héctor cómo va Araucanía Hub. Están todos cuarenteneados. Nosotros hicimos una promesa hace unos 3 o 4 años atrás de 100 cooperativas para Chile, y estamos súper focalizados en eso. Ya vamos a ser en cerca del 40% de la meta. Hemos estado trabajando ya sea creando nuevas cooperativas o apoyando las que existían. Nosotros mismos nos convertimos en cooperativas. Pensamos que sin ninguna duda la economía social está en el futuro de lo que va a ocurrir. En la economía social importa tanto el capital social como el capital financiero. Así es que tenemos un compromiso muy, muy, muy fuerte en eso. Hemos trabajado desde Iquique hasta Chiloé en ese ámbito. Jorge.
Sí, para despedir, para primero agradecer a Héctor, súper interesante la conversación, y súper entretenida además. Siempre Héctor pone una mirada distinta un poco a lo que uno comúnmente va observando. Coincido con con la mayor parte de lo que plantea, digamos, ahí, que esto tiene que cambiar de alguna forma y de las conversaciones que hemos tenido, súper positivo de pasar esto primero, preocuparnos de la salud de las personas, de que esperemos que tenga el menos impacto en la salud y en la vida de los habitantes de este planeta, que es lo primero, pero sin olvidar que esto tiene que servirnos de un remesón para cambiar ciertas conductas que yo creo que es necesario que, que reflexionemos. Yo coincido con Felipe también ahí que este momento de calma, obligatoria para todos, también nos ha hecho repensar un poco cómo nos relacionamos como familia, cómo aprendemos a compartir como familia con nuestros cercanos, lo importante que es visitarnos, ya que no nos podemos visitar, ya que no nos podemos tomar. Yo no voy a decir un té como dice Felipe, yo tomaría otra cosa, pero, pero eso de esa conversación que a veces uno, oh, tengo una reunión, tengo que juntarme con este otro, o con esta otra persona, se extrañan en estos momentos. Y eso hay que valorarlo. Esos tiempos que nos damos para reunirnos, para conversar con amigos, una conversación de negocio muchas veces que es personal, y que en el día a día y con el poco tiempo que uno tiene a veces, es como chuta, tengo que reunirme con esta persona. En estos momentos que uno está encerrado, lo valora. Yo creo que hay que valorar esas cosas que son las importantes en la vida. Yo me quedo con eso. La última vez tomamos té, quiero aclarar que tomamos té la última vez. Ah, bueno, fue té. Bueno, eso, y un gran abrazo, Héctor, para Gracias, la gente Jorge. allá de Araucanía, para la gente de Gracias. Namo, y espero que nos veamos pronto. Un gran abrazo. Gracias por la invitación, que estén muy bien, ¿ah? Sí, gracias Héctor, no te vayas todavía antes de cerrar este live. Quiero que pasemos un par de avisitos. Felipe, extendimos el plazo, entiendo, para el apoyo a las pymes con los mentores, ¿no es cierto? Sí, hasta el otro lunes necesitamos mentores. Héctor, ahí inscríbase, usted es un tremendo mentor. El otro día coloqué un ejemplo de usted en uno de los ejemplos de la mentoría. Necesitamos mentores para ayudar a las pymes que están en problemas, un mentor solamente por teléfono a la distancia. Crino, usted coloca a lo que más sirve, la pyme va a colocar para lo que más necesita, y Crino es el match, igual que Tinder. Bueno. Lo mismo, hace el match con esa tecnología y lo va a derivar usted de una pyme que lo necesite por celular, por teléfono, algo súper rápido. Eso necesitamos mucho más. Tenemos muchas pymes inscritas, muchas, y pocos mentores, muy pocos mentores. Necesitamos más apoyo de los mentores. Sí, están los formularios en la página, en www.cemasapp.cl, y también en las redes sociales, en el Instagram, en la bio del Instagram, ahí está el link que lo lleva directamente a los formularios. Y el otro visito que yo quiero pasar es que mañana miércoles, comenzando el mes de abril, a las 11:30, vamos a tener por CEMAS, también por live, un webinar de capacitación de postulaciones PAEI y tesis. Va a estar María Emilia Lama, ejecutiva técnica de Corfo Biobío, desde las 11:30 de la mañana por CEMAS, asesorando, ¿no es cierto?, a todos los que estén interesados. Y en la tarde, también mañana, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar con Macarena Vera Messer, directora de Corfo Biobío, hablando justamente de estos fondos, ¿no es cierto?, y de cómo está la Corfo apoyando también a la distancia, porque están todos también con teletrabajo, ¿no? A todos los emprendedores y a los innovadores de la región del Biobío. Faltó el jueves también, potente. Ah, y el jueves, sí, el jueves tenemos a Gabriel León. A Gabriel León, ¿no? Científico, ¿no es cierto? La palabra que usa tú, Jorge, que dice una palabra, es como un comunicador, pero es un divulgador de innovación, de ciencia. Tiene un par de libros ahí súper buenos, y que él va a estar a las 5 de la tarde del día jueves con nosotros. Sí, nos hizo bien la cuarentena, parece, porque estamos con agenda llenita de entrevistados, Héctor, así es que, bueno, aquí ya te liberamos. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien, ¿eh? Chao, Héctor, chao, crack, nos vemos. Chao. Bien, cerramos aquí entonces esta emisión por Facebook. Muchas gracias a todos por vernos. Hasta mañana. Mañana webinar en la mañana a las 11:30.
y en la tarde estamos con la directora de Corfo por el fanpage de CEMAS. Y vean los resúmenes, sacamos resumen igual, vean los resúmenes. Eso.